Sala de Audiencias. Pues hoy estamos de nuevo en esta sala de audiencias de Ruta Judicial, nuestro podcast en el Heraldo de México. Yo soy Maca Carriedo y quiero que se queden porque vamos a hablar hoy de una joya, o sea, porque literal lleva ese nombre, son joyas documentales y vamos a hablar con uno de sus autores, uno de sus coautores, que es Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, que hace este libro y que aparte, bueno, pues eres magistrado, Ricardo, y pues tienes mucho que contar. Así es, Maca. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento aquí. Platicando de esta extraordinaria obra que, a ver, ¿cuál es dicen que cuando presentas un libro hay un texto, un contexto y un pretexto. Un pretexto para estar aquí contigo es platicar del libro. Y el contexto, ¿cómo surgió este libro? Yo fui presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, acabo de terminar el 7 de enero esta función y yo le di un gran impulso a los archivos judiciales, porque es la memoria de la sociedad a través de sus conflictos. Claro. Muchas veces se guardan los archivos de otros temas, pero los archivos judiciales reflejan la esencia de la sociedad. El pulso del país en una época. Sí. Pero además te encuentras que los problemas de hace 500 años son los mismos que los de ahora. A ver, el expediente más antiguo que tenemos en el Archivo Judicial del Estado de México es un expediente que fue declarado como memoria documental del mundo por la UNESCO. Uh-huh. Está referido aquí en este libro, por cierto. Y es un juicio sucesorio de 1583. La mitad escrito en náhuatl, la otra mitad en español. Wow. Preciosa, además el solo hecho de verlo está muy bonito. Es una gran pieza. Así es. Entonces yo digitalicé todos los archivos históricos, los registré en la UNESCO, los llevamos incluso al Archivo Mundial en el Polo Norte para que se preservaran como memoria documental del mundo, porque son verdaderas joyas. Y en este caso era una sucesión de un señor, un hombre principal, un hombre muy rico, el indio Jusepe, en Jilotepec, que falleció, tenía una esposa que había fallecido antes que él y luego tuvo una segunda relación. Y de esa segunda relación, su esposa vivía con él al momento de su fallecimiento, pero el heredero era su hijo, el hijo que tuvo con la primera esposa. Pues las relaciones entre la segunda esposa y el hijo no eran precisamente las mejores. Pues sí. Entonces el hijo quiso tomar toda la herencia para sí. La exesposa de la viuda del padre, del de Cuyus, del muerto, pues se quería quedar también con las propiedades. Que eso puede estar pasando ahorita. Claro. Está pasando ahorita. Y entonces, ¿cómo se resuelve este asunto? Nadie quería ceder. Él decía, es lo que me toca a mí y ella es una advenediza. La otra decía, oye, yo lo aguanté hasta el día de su muerte, tuvimos una relación amorosa y por lo tanto yo también tengo derecho a la herencia. ¿Y cómo se resolvió este asunto que llegó hasta las oficinas del mismísimo virrey de la Nueva España? Imagínate el virrey diciendo, ¿por qué me llegan estos temas a mí? Y llegó esto pues a la Audiencia de México. Entonces había, fíjate, los tribunales en todo el gran territorio de la Nueva España. Había una audiencia en Guadalajara, otra en la Ciudad de México y otra en Guatemala. Uh-huh. Pues llega la Audiencia de México y aquí se resuelve. ¿Y cómo se resuelve el asunto? Pues el juez finalmente, con la intervención del rey, decide que todos los bienes del difunto van a estar en posesión de la mamá, de su viuda. Okay. Y cuando ella fallezca, que era mayor que el hijo, todos los bienes pasarían al hijo. Entonces le dio el usufructo vitalicio de ciertos bienes y lo demás se lo dieron al hijo. Entonces a ella le permitieron una casa, los medios necesarios para sostenerse. El muchacho recibió todo lo demás y al fallecer la señora se le daba todo al hijo. Entonces, como ese conflicto se pudo haber presentado hoy en el México de 2025. Que aparte ese término de usufructo vitalicio yo lo sigo escuchando ahorita y hay mucha gente que así deja muchas propiedades, ¿no? Así es. Y también una cosa muy interesante, ¿qué eran bienes de valor en aquella época? ¿Qué valía? Uh-huh. ¿Por qué se peleaba la gente? Desde luego las propiedades, las tierras, todo eso. Pero plumas, mantas de algodón, ornamentos de orfebrería, ollas de barro,
pues eran los bienes que entonces valían. Que eran Las grandes plumas, valores. por ejemplo, le daban más valor a la pluma, las plumas de pájaros de animales, que al oro. Wow. Si tú ves la palabra oro en náhuatl o plata en náhuatl, el oro, si lo traduces del náhuatl al español, es el popó del sol. Y la plata es el popó de la luna. Entonces ellos estaban consternados porque los españoles estaban verdaderamente desesperados por conseguir el popó del sol y el popó de la luna. Cuando había cosas más hermosas como las plumas de quetzal, hermoso, como claro. esas cosas. Bueno, ese caso está reseñado aquí, entre muchos otros. Es que es un gran archivo y entiendo que tú has sido como un gran velador por esto que me cuentas de nuestros archivos judiciales, ¿no? Y es que los archivos judiciales guardan una memoria muy particular. Por ejemplo, tuvimos otro caso, también Memoria del Mundo, y yo he sido muy promotor de conservar nuestros archivos judiciales. Un juicio a Ignacio Ramírez el Nigromante. Publica 2 periódicos, Temis y De Cauleón. Resulta que el gobernador del Estado de México se enoja con esos periódicos porque decía que incitaba a la rebelión. Cosa que podría estar pasando ahorita también. Requisan toda la edición, toda, y la queman, la destruyen. Menos 2 documentos que son los que sirven de prueba para acusarlo ante el tribunal. Si no hubiera habido archivos judiciales, hasta esos 2 documentos se hubieran perdido y los usaron para acusarlo. Y finalmente, finalmente es lo que nos permitió conservarlos hasta nuestros días. Luego salió absuelto y fue un delito de libertad de expresión. Claro. El día de hoy estamos discutiendo, a ver, la libertad de expresión, principio de libertad de expresión frente al derecho a la protección del honor. ¿Qué pesa más? Sí, se abusa, si no, exactamente. ¿hasta dónde? Entonces, hoy en día, y se tiene que ponderar la libertad de expresión hasta dónde la llevas, la protección del honor hasta dónde la llevas, y tienes que decidir caso por caso. Ya no puedes tener soluciones generales, sino que tienes que ponderarlo caso por caso. Y una vez que decides cuál de los 2 vas a dejar de aplicar en perjuicio del otro, haces un test que se llama de proporcionalidad para disminuir la protección de ese derecho lo menos posible y resolver el asunto. Entonces, esto es de hoy también y pasó en el siglo XIX, en 1860. Y eso no ha cambiado ese tema así un poco ahora, como con esta era digital. Bueno, también, claro. ¿no? Lo que pasa es que antes los medios eran diferentes. Era el periódico, era... Sí, internet ahí se queda para siempre. Y ahí se queda para toda la vida. Entonces tienes también 2 derechos muy importantes. Derecho al olvido, derecho a la protección del honor, a la buena fama. Y si está en el internet falso o cierto, está ahí. Y la gente lo cree. Entonces, ese es un tema que seguramente es un gran tema que tendrá que resolver eventualmente algún día la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Que eso a mí me gusta mucho cómo de pronto la vida le gana a las leyes, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si me estoy saliendo mucho, pues si me salgo, me dices, pero cuando se empezó a hablar de la conducción autónoma, por ejemplo, de los coches que se manejan solos. Y se pone sobre la mesa de, ok, pero si hay un choque y no va manejando la persona, ¿de quién es culpa? Del fabricante del coche, del dueño del coche, aunque él no vaya manejando, ¿no? Y así la realidad se va imponiendo y hace que tengan como que las avanzar como juzgadores, ¿no? Se tienen que modificar y se tienen que adaptar a las circunstancias. El desarrollo de la tecnología, de las relaciones humanas, va muy por adelante del derecho. El derecho tiene que correr para alcanzarlo. Por eso es tan importante que los tribunales tengan esos renovados criterios para resolver los casos que la vida diaria nos presenta. Claro. Pero volviendo al libro, pues ves que muchos problemas que hoy hay en la actualidad existen desde hace 400 años, 200 años, 100 años. El caso que te quería comentar de Goyo Cárdenas es un multihomicida. Sí, ¿verdad? Famosísimo. Sí. Y se han hecho películas de su caso. Algunas personas lo detestan. Otras personas dicen es el ejemplo de la rehabilitación penitenciaria, porque el señor mató a 4 mujeres. 4 mujeres. 3 sexoservidoras, las contrataba, las llevaba a su casa, las estrangulaba y las enterraba en el jardín. Y luego a su novia. Tenía una novia, él estudiaba química. Entonces llevó a su novia a su casa, la estranguló, la mató. Dicen que luego se arrepintió.
Pero bueno, lo descubren, lo procesan, lo condenan, está 35 años o por ahí en la cárcel. Lo primero lo tratan de declarar loco, luego lo recluyen en Lecumberri y ahí en la celda 26 era su casa habitación por 35 años. Y este señor estudió Derecho en Lecumberri y luego se volvió defensor de sus compañeros y ayudó a mucha gente. Se casó en la cárcel, tuvo 4 hijos. O sea, pero rehizo su vida a partir de esa situación. Entonces, de un acto muy perverso, luego resultó un hombre que resulta ser ejemplo para los que cometen delitos, se rehabilitan y tienen una vida después de haber pasado un tiempo en prisión. Y son grandes historias, ¿no? Y que aparte generan, la verdad es que mucho morbo. Yo no, o sea, sí, claro. A mí me da risa que yo para relajarme pongo documentales así, pero la narcosatánica y cosas así que pues son parte de la historia de nuestro país y que siguen sucediendo. A mí como juzgador, como juez, como magistrado, me tocó atender precisamente un caso de narcosatánicos en el Estado de México. Y bueno, cuando ves todo eso, cuando las sentencias se dictan ahora en público, así se explican, ¿no? Yo no las leo, yo las explico. Bueno, tenía yo la sala llena. Tenía yo la sala, pues son públicas. No, y tenía yo la sala llena. Terminó, si lo cuentas así. Y la verdad es que era increíble cómo la gente va a escuchar esas cuestiones. Hay otro caso aquí que es muy interesante, el del niño Fidencio. ¿Qué pasó con el niño Fidencio? Fidencio no es un bebé, no es un niño, era un taumaturgo, era un médico curandero, brujo, adivino, charlatán. Te leía la mano, te adivinaba el futuro, te curaba. Bueno, sí, nada más que era el médico brujo o el charlatán del entonces presidente de la República, Plutarco Elías Calles. Ándale. Entonces, ese vivía en Monterrey, en Nuevo León, en un pueblo de Nuevo León, y la gente iba a verlo. Ahora, si sabían que el presidente Calles lo consultaba, imagínate todos los que querían consultarlo, porque era un vínculo para llegarle al presidente Calles. Sí, oye, háblale de mí al presidente Calles, va a venir a verte, ahí te encargo este asunto. Entonces se convirtió en un personaje. ¿De qué lo acusaron? De practicar la medicina sin una licencia. Y en el Estado de México, por eso yo tengo un expediente de él también, lo acusaron de fraude, precisamente porque vendía curaciones milagrosas y era un charlatán. Pero el niño Fidencio todavía, hasta el día de hoy, subsiste una iglesia fidencista en México. O sea, inspirada en el niño Inspirada en este señor, una iglesia, una asociación religiosa que es de iglesia fidencista hasta nuestros días, derivado de este señor que fue todo un personaje en los años 20. Y que hacía usurpación de profesión. Se curaba. Él no decía que fuera médico, pero hacía curaciones y trataba era un sanador, vamos, un médico brujo, un sanador, un adivino. Y terminó en la cárcel. Bueno, no terminó precisamente en la cárcel porque salió absuelto. Hombre, era un hombre poderoso. Bueno, pues sí, siendo el brujo de un presidente. Era un hombre poderoso. Claro. Entonces, evidentemente también a veces la ley, la justicia es como las telas de araña, ¿no? Detienen a lo pequeño, pero lo grande lo traspasa con facilidad. Sí. Y ahora, por ejemplo, detienen a lo que se hace viral. No es que cuando me comentabas esto pensé en el caso que ahora se hizo muy grande de Marilyn Cote, ¿no? Esta mujer que se hacía pasar por psiquiatra y medicaba. Y medicaba y no era. Y explotaron las redes y hoy está en la cárcel. Privada de la libertad, claro. Esos casos judicializados, cuando se tratan como en el libro, con el expediente, pero también con un poquito de redacción amena, sabrosa, no el expediente puro y duro, sino con una explicación y un contexto, pues dan cuenta de cómo la sociedad va resolviendo sus problemas a través del tiempo, cómo algunas conductas siguen siendo una constante en las relaciones interpersonales, también cómo va evolucionando los criterios para resolver los conflictos y sobre todo lo más bonito de esto, cómo conservar la memoria de una sociedad a través de sus conflictos. Pues y es una memoria muy rica y sobre todo de unas posibilidades enormes porque no solamente los abogados, historiadores, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, es un material riquísimo. Es un gran documento. Oye, aquí dentro supongo que debe de haber una historia que te haya dado hasta risa. Sí, varias. ¿Cómo cuál? ¿Cuál es la que dijiste? No puede ser. A mí la que me gustó mucho, me atrapó, fue el caso de Marilyn Monroe. Bueno, en los años 50, Ciudad Juárez
se convirtió en la meca de los divorcios al vapor, de los divorcios fast track. Era un destino para los divorcios. Era un destino para el divorcio, porque en Estados Unidos el divorcio estaba todavía muy complicado, muy difícil. Entonces, el Código Civil de Chihuahua, es competencia de cada estado emitir su Código Civil, estableció por primera vez una cosa que hoy es muy normal, pero entonces fue una novedad: el divorcio por incompatibilidad de caracteres. O sea, porque no nos llevamos bien. Ya no nos hallamos. Sin necesidad de poner alguna causal. Cuando yo estudié Derecho, en los años 80, había 27 causales de divorcio, 27 causales. Y tenías que acreditar una para poderte divorciar o tenía que ser de mutuo consentimiento. Pues en Chihuahua no necesitabas acreditar ninguna causal, simplemente no nos llevamos. Como es hoy, el divorcio encausado. Y también en el Código Procesal te daban domicilio en Chihuahua para que asumiera competencia el tribunal. Entonces, tú podías estar ahí en un hotel, ya con eso tenías domicilio en Chihuahua para el divorcio. Una trampota eso. Por supuesto, ¿qué querían hacer? Revivir la economía de Ciudad Juárez. Venga a divorciarse. Pues venga a divorciarse y venga al hipódromo, venga al galgódromo, venga a todo lo que te podía ofrecer una ciudad fronteriza. A su despedida de casada. A su despedida de casada. Y entonces comparece Marilyn Monroe con un empresario artístico de su tiempo, obviamente muy prominente, rico, y cómo llegan al divorcio y cómo llegan a los acuerdos. Y sobre todo, cómo ves a una mujer que es un icono de la belleza, un símbolo sexual. ¿Cómo la ves como ser humano sin tacones, sin maquillaje, sin ninguna cuestión artificial? Y que le gustaba fumar, y que le gustaba beber, y que fumaba marihuana. Y entonces, en aquella época, pues confesar esas cosas no era precisamente gravísimo. Fumar, bueno. Beber, pues, tampoco era muy común que confesara que tomaba sus copitas, que tomaba píldoras para la depresión, y una serie de cuestiones que salen y afloran. Y todos esos archivos están aquí, o sea, y son nuestros. Así es. Lo que hice fue invitar a todos mis compañeros presidentes de tribunales de la República Mexicana a que me mandaran su caso más emblemático. Chihuahua me mandó ese. Me mandó ese. Sí, debe de ser. Y entonces de ahí surgió la idea del libro y lo editó el Estado de México, ¿no? Lo editó el Fondo Editorial del Poder Judicial del Estado de México. La verdad es que está padrísimo. Ahorita mientras platicábamos, decía, quiero ir a una de sus clases, porque me contaste que das clases en la UNAM y me imagino que han de estar llenas porque platicas increíble y porque tienes grandes historias. Es un gran documento, ya me clavé, ya quiero que lo haga serie y ojalá que podamos seguir platicando pronto, Ricardo, gusto, y a ver qué más nos cuentas. Encantado, es un placer platicar contigo. Igualmente. Y la verdad, es una charla que se disfruta contigo. No, o sea, yo estoy pero clavadísima y nada más cerrar con esta reflexión, ¿no? Toda la gente que mencionaste tan diversa, ¿no? Hasta que llegamos a Marilyn Monroe y es como, pues el sistema judicial, ¿no? Nos ampara a todos y está para protegernos a todos. O sea, puede ser la persona más poderosa, pero un día vas a recurrir a él y puede ser la persona menos poderosa y vas a tener que recurrir a él y pues, o sea, un poco la idea o el sueño es que sea igual para todos, ¿no? Es cierto. De hecho, el Poder Judicial es un poder antimayoritario. ¿Para qué sirve? Para defender a las minorías, precisamente al ciudadano débil frente al poderoso, al pobre frente al rico, por supuesto, porque se trata de tratar a todos igual, pero darles oportunidad de defensa a todos igual. Yo uso una frase en mis clases. Así como la democracia privilegia a las mayorías que toman las decisiones, pero esas decisiones no siempre son acertadas, el Poder Judicial y el litigio privilegian al ciudadano individualmente considerado, que aún frente a las decisiones mayoritarias tiene derecho a defenderse. Pues sí. Pues sí, eso es el mundo ideal. Muchas gracias, Ricardo, gracias por esta plática. Yo los leo en Maca-online y los invito a que la próxima semana estén conmigo en esta sala de audiencias en la ruta judicial que nos armamos aquí en el Heraldo de México. Bye.